En nuestra secuencia, lucharon por la paz del país, tenemos una entrevista con el general de división, don Roberto Quiabra León, ex ministro de Defensa y ex comandante general del Ejército, quien nos cuenta detalles del valor y del coraje de los hombres que comandó. Veamos. CENEPA, renuevo mi reconocimiento a todos los combatientes que aplicaron los principios y valores aprendidos en nuestras escuelas, bases y cuarteles, y tienen el orgullo y la satisfacción personal que nadie les podrá quitar de haber defendido la integridad territorial, razón de ser de todo militar. Buenas noches. Estamos en enlace con el general de división Roberto Quiabra León, quien fuera ex comandante general del Ejército y ministro de Defensa. Mi general, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto conversar contigo. Un gusto a toda la familia militar que todas las semanas se enlaza contigo para recordar esos vínculos que nos acompañan durante toda nuestra vida. Tú sabes que nosotros formamos parte de esa segunda familia, la familia militar. Así es, mi general. Bienvenido. Mi general, a lo largo de su carrera militar, usted ha ocupado puestos de vital importancia en la conducción de hombres. Ha sido instructor y profesor en la Escuela Militar de Chorrillos y en diferentes escuelas, así como en el CAIN. Pero donde pudo comprobar el valor y fortaleza del soldado fue en el Frente Guayada y en el CENEPA. Mi general, ¿qué recuerdos y sentimientos tiene usted sobre el personal que usted comandó? Mira, yo quisiera hablar de los dos niveles, de los oficiales y de la tropa. El Ejército me dio la oportunidad de regresar a mi escuela como teniente instructor de 4 años, como mayor S3 durante 2 años, jefe de batallón, y después como director de la escuela militar, donde en el segundo año asumí ese desafío que significó para nosotros el ingreso de las mujeres para la carrera militar, la carrera de oficiales. Cuando los otros 2 institutos dieron un paso atrás, la escuela militar, como siempre, la primera. Nosotros fuimos la primera institución en captar a oficiales mujeres que hoy, como todos sabemos, ya son del grado de comandante. Ya han pasado esa valla que se llama la Escuela Superior de Guerra y hoy día están rumbo a ser jefes de unidad. Eso me ha permitido también poder, como tú señalas, en los lugares que nos depara la carrera, donde tú pones a prueba toda tu personalidad, todo tu conocimiento, que es en los momentos donde la gente arriesga su vida y confía en la persona que los lidera. A mí me permitió trabajar con los que han sido mis cadetes, con los que han sido mis oficiales. Entonces te da una doble ventaja. La doble ventaja que ellos te conocen y la que tú los conoces a ellos. Y se da lo que en el Ejército hablamos de la administración de personal. Eso te permite a ti poderlos ubicar en el lugar donde ellos mejor se van a desempeñar. Eso ha sido parte de mi éxito, tanto en el Guayá como en el CENEPA, haber trabajado con oficiales que nos conocíamos de cadete. Con respecto a los soldados, yo tuve la oportunidad de que salí de subteniente de ser jefe de compañía, porque se formó el batallón 55 en Arequipa, donde estaba solamente el 13 y no habían capitanes. Entonces los subtenientes más antiguos fuimos jefe de compañía desde nuestro primer año. Y a mí me tocó lo que ahora más o menos ya no existe, que es el CIR. Y me llegaron los clases del CIR de Moquegua. O sea, los reclutas eran de Arequipa, pero los clases eran de Moquegua. Un sargento primero, un señor, un furriel, que además de su habilidad de llenar todos los cuadernos de la compañía, te reparaba relojes, y un cabo. Pero este cabo era el que tenía la parte directa de la compañía en cuanto a la disciplina. Fenómeno. Aprendí en mi primer año de subteniente con estos tres clases, aprendí, y eso me sirvió después a lo largo de mi carrera. Lo otro es la calidad que a veces no conocemos los peruanos, pero los militares sí, y me refiero a lo que tú señalas, a los jóvenes del Perú, de los departamentos de San Martín y Huánuco.
tanto en el Guayaga para derrotar al Frente No Oriental del MRTA como en el CENEPA para darle fin a un conflicto con Ecuador de más de 50 años. Yo le digo porque ellos tienen una característica de los chicos de la selva nuestra que los militares lo conocemos, especialmente cuando trabajas en selva, donde nosotros la costa tenemos capacidades disminuidas, así como disminuye la capacidad del armamento del equipo. Una capacidad de orientación, resistentes a la fatiga, saben qué comer y no comer, si se debe o no tomar el agua, y hay algo que lo distingue: no le tienen miedo a la muerte. No le tienen miedo a la muerte, y es lo que nosotros los oficiales decimos: con estos soldados me voy a la guerra. Y lo que buscamos nosotros que los soldados digan: con estos oficiales nos vamos a la guerra. Gracias a ellos, yo puedo hoy día conversar contigo y con todos los que nos escuchan y nos ven. Yo no estaría de repente contigo, o no estaría completo, porque el afecto del soldado se materializa cuando tú bajas con ellos de un helicóptero y sin que nadie les ordene, ellos hacen el rumbo de tu seguridad. Imagínate yo de Gemo en el Guayaga, estando con Chacute, que en esa época era mayor Eliseo González Chávez, el mejor comando del ejército de los últimos años, y automáticamente se formaba el rombo. Son experiencias de vida. Nosotros, lo de nuestra generación, desde los años 80 hasta ahora, nosotros nos graduamos en el campo de batalla. Nosotros ponemos en práctica todo lo que aprendemos en nuestras escuelas, todo lo que aprendemos en nuestra escuela de guerra, toda la doctrina que tenemos en el cerebro la ponemos en práctica y no podemos fallar. ¿Sabe por qué? Porque un error cuesta vidas. Esa es una experiencia de vida que nos hace a nosotros querer más a nuestros jóvenes, reconocerlos, protegerlos, y eso hace que también querramos más a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque todos esos años que no hemos estado cerca de ellos y que de repente se los hemos dado a nuestros soldados, ahora de viejos se lo damos a nuestros nietos. Ese afecto, porque los hombres del ejército, nosotros tenemos una formación integral, solamente en lo intelectual, en lo físico, sino también en lo moral, en lo espiritual. La trilogía Dios, Patria y Familia nos hace fuertes para poder arriesgar nuestra vida en cualquier momento. Bien, mi general, buen mensaje. Dígame usted, mi general, hace 6 días en Ayacucho asesinan a 4 integrantes de una familia en una incursión terrorista. Debemos estar alertas al recrudecimiento de actos subversivos, más aún que estamos a puertas de un proceso electoral. Mira, para mí eso es algo que lo tenemos que ver los analistas militares, que somos los que conocemos. Para mí lo que hay en el Brasil es narcotráfico. Para mí lo que no hay es el objetivo político. No es lo mismo, lo sabemos todos, que al militar le diga que el enemigo es remanente de Sendero, que son los hermanos Quipe, a que le digan que es narcotráfico. ¿Por qué? Porque las estrategias y los medios son diferentes. Lo que tenemos que preocuparnos, y eso la inteligencia tiene que estar muy atenta en la parte operacional también, es que cada vez que ha habido un proceso electoral, siempre hemos tenido vulnerabilidad, porque tenemos que desplazarnos por territorios difíciles para la instalación de las mesas de votación. Recordemos nosotros que en cada uno de los procesos electorales, salvo uno que otro, siempre nos han emboscado una patrulla. ¿Por qué? Porque ellos tienen la ventaja del lugar y del momento. Ellos conocen dónde van a funcionar las bases, las mesas, y ellos saben de qué bases parten nuestras patrullas. Lo único que hacen es ubicarse en el lugar, esperarnos para emboscarnos. Y cuando los emboscan, ellos tienen la ventaja de colocarnos los explosivos, ya sea al primer vehículo o al del medio. Eso ocasiona bajas. En eso tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, la inteligencia, de decirnos cuáles son esas rutas peligrosas, para no usarlas por tierra, para irnos por vía aérea. Recordemos, como experiencia de 20 años de subversión, que el momento más sensible que tenemos nosotros es cuando nos desplazamos por tierra, ya sea en vehículo, ya sea a pie. Así que tenemos que tener mucha inteligencia para, conociendo lo que nos ha sucedido, no volver a repetir, especialmente en esos lugares difíciles donde la misma geografía le da muchas ventajas al que embosca. Eso nos debe preocupar
en estos momentos porque el 11 de abril está cerca y porque a diferencia de otros procesos, hoy se van a establecer más mesas de votación por la cuestión de la pandemia. Hace más riesgo para nosotros. O sea, todos aquellos que están en este momento trabajando, no solamente en el BRAE, sino que el BRAE es el primer punto más riesgoso en todo a nivel nacional. No nos confiemos y eso ya es trabajo de los oficiales que tienen la responsabilidad de la inteligencia y la parte operacional. A todos los licenciados de mis Fuerzas Armadas, a los veteranos de guerra y a los defensores calificados de la patria, yo voy a defender sus derechos en el Congreso. Empezaré con el artículo 61 de la Ley de Servicio Militar Voluntario. Anularé lo que significa por única vez. Será para siempre. Sus beneficios yo los defenderé, yo los haré respetar. Confíen en mí, no lo voy a defraudar. Con el corazón, él es César Acuña, trayendo salud, trayendo trabajo para el país. Mi general, usted postula al Congreso. De llegar a ser congresista, ¿ha pensado usted en algún proyecto de ley que favorezca a ese personal justamente de licenciados, de repente de los que usted comandó y de todo nuestro personal militar? Lo escuchamos. Mira, yo vengo defendiendo, porque es una responsabilidad de los más viejos, todos nuestros derechos. Las pensiones, y yo no me juego prometiendo algo que no se va a poder cumplir. El tema de nuestras pensiones está en un fallo del Tribunal Constitucional que hace 3 años que ha debido darlo. Ese es un tema que tenemos que creer el fallo. Pero viene la segunda fase después de ese fallo, que es solucionar esa gran injusticia que existe con aquellos que han egresado como oficiales a partir del 2013, porque sus pensiones, si las nuestras, son una propina, la de ellos es una pena, es una vergüenza y es una ofensa. Ellos no pueden ganar la pensión 65, 55, que es el promedio de los últimos 5 años que han trabajado y que sus viudas tengan el 50% de ese 55. Eso no lo podemos admitir. Esa es una obligación. Seas o no seas político, esa es una obligación. Pero siendo político, tienes poder. Tienes el poder de poder señalar de que esa es una injusticia que hay que terminar. Pero tenemos que ir por fases. Tenemos que esperar, porque si tú pides todo a la vez, le dan a uno y no le dan al otro. No nos perjudiquemos entre nosotros. Entonces veamos nosotros, primero, por qué no sale ese fallo del Tribunal Constitucional. Segundo, veamos esta injusticia que te digo. Lo otro, como tú señalas, los licenciados. En el año 2008 se dio la nueva Ley de Servicio Militar Voluntario y hay el artículo 61 que trata sobre los beneficios de los licenciados. Al ministro de Defensa del 2008 le dieron 3 años para que vea cuáles iban a ser los beneficios. E inclusive pidieron más tiempo. A fines del 2012 dieron la ley y dieron los beneficios, y aquí se presentan 2 situaciones que hay que corregir porque es una injusticia. En primer lugar, se colocó que los beneficios de los licenciados que pueden hacer su servicio militar acuartelado serán los siguientes por única vez. ¿Por única vez? Es una injusticia. Yo me pregunto qué han hecho todos los militares que han estado en el Congreso y que han formado parte de la Comisión de Defensa. ¿Por qué no han podido solucionarlo con algo tan simple? Borrar. Única vez. Borrar. Lo otro que voy a pedir explicaciones si salgo elegido es por qué eliminaron los 4 beneficios que tenían relacionados con la educación universitaria pública y privada. ¿Por qué? Los licenciados no tienen derecho a estudiar en universidades públicas y privadas. Ese es uno. Lo otro que tiene relación directa conmigo es el beneficio a los defensores calificados de la patria del CENEPA. Recordemos que después de 20 años se dio un reconocimiento para todos los del 95, incluidos los del 81 y 78, similar a los que tenían los del 41. Sin embargo, se dio el 2016 y en el 2018 hicieron 2 cosas en forma abusiva, el presidente y la ministra de Economía. Primero lo congeló el beneficio. Dijo, no, el beneficio que son 3 sueldos mínimos, no. Tiene que ser un beneficio que es igual al sueldo mínimo del 2005.
es decir, de 10 años para atrás. El segundo puso un monto fijo y después cerraron el registro. Entonces cierras todo el registro y resulta de que aquellos soldados que ahora son licenciados de Amazonas, de San Martín y Huánuco, después de 20 años, tienen que estar buscando a sus oficiales que de repente en esa época eran tenientes y capitanes y ahora son generales o están en retiro, para que justifiquen que tuvieron entre el PB1 y la zona de combate entre el 26 de enero y el 1 de marzo. Qué injustos. Bueno, esa es culpa también de nosotros, ¿no? Porque somos bien informales porque el ejército ha debido entregar la relación. Pero ¿por qué cierras? ¿Por qué si el 100% estuvo en la misma situación, por qué hoy día están recibiendo solo el 30% y un 70% que no recibe algo que le corresponde? Eso es otra cosa que yo voy a buscar por todos los medios, de que se reduzca esa inequidad, esa discriminación. Lo otro que es importante y que tiene que ver con los que están en actividad es que defender sus derechos humanos, hay que revisar el decreto legislativo 1209 o 1059 que trata sobre el empleo de la fuerza y el uso de las Fuerzas Armadas al interior del territorio. Hoy día vemos que al ejército en particular lo emplea para todo. Lo hemos visto nosotros que además de las misiones tradicionales tienes tú que lo ve en los conflictos sociales, dándose protección a los servicios públicos, el fenómeno del niño, lo ves ahora en la pandemia, lo ves en el BRAE contra el narcotráfico, lo ves en Madre de Dios contra la minería ilegal, y tienes un decreto legislativo que es un cajón desastre. Un cajón desastre. Y tú sabes que cuando las cosas son muy generales, la pista se rompe por el lado más débil y al final los que pagan las consecuencias de alguna cuestión, de un exceso, es el oficial que ordenó y los soldados que cumplieron la orden. Eso hay que revisarlo. Y eso se revisa en forma conjunta, con el comando conjunto. Eso hay que hacerlo. ¿Para qué? Para defender los derechos humanos de nuestra gente y no tengamos problemas. Lo otro son los juicios eternos, que si somos gobierno, tiene que reunirse el Consejo de Estado, porque nosotros no queremos que todos anulen los juicios, sino que de una vez se termine con los juicios. El que es responsable cumplirá su condena. No puedes mantener durante tantos años a la gente en calidad de sospechoso, le han malogrado la vida, le han malogrado la carrera. Eso también es injusto. Mi general, a nombre del programa Yo Amo a Mi Ejército, muy agradecido nuevamente por darnos todas estas referencias que nos van a ser de mucha utilidad, mi general. Y también queremos desearle la mejor de las suertes en este proceso. Usted ha sido un hombre ganador toda la vida, de cumplir objetivos, y este es uno más, mi general. Así que muchos éxitos. Yo te agradezco, Andrés, la oportunidad de dirigirme a la familia militar y decirles que lo que van a encontrar en mí, que no voy a cambiar, es así difícil que a estas alturas de mi vida yo vaya a cambiar, de que estamos en política, varios compañeros también, porque nos señalan que no podemos estar afuera en una situación tan difícil para el país y porque siempre es bueno que tengamos gente que pueda y sepa defender nuestros derechos. Una cosa es estar de afuera y otra cosa es estar con poder, porque cuando tienes poder te hacen más caso. Ese es lo que yo represento. Y lo único que les digo yo a todos es que si consideran que puedo ser un buen congresista que va a defender los derechos que no necesitan nadie, soplarme cuáles son los derechos que yo tengo que defender, este 11 de abril, sin miedo, marquen la A de Alianza para el Progreso, el número 2. Confíen en mí, yo no los voy a defraudar. Gracias, Andrés, un abrazo para todos, a cuidarnos, el enemigo todavía no se ha ido, el enemigo sigue y se ha reforzado. Cuidémonos nosotros para cuidar a los nuestros. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Permiso, mi general. Muy amable. Permiso. De esta manera, hemos llegado a la culminación de su programa Yo Amo a Mi Ejército, esperando que haya sido de su completo agrado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, si Dios lo permite. Pero antes de retirarnos, queremos anunciarles a ustedes que este sábado, o sea, nuestro próximo programa, que es el 10 de abril, estaremos presentando un especial denominado